Buenos días a todos. Según yo esperándolos, Buenas, buenas. pensé que ya tenían el link. Bueno, listo. Pues el link que vamos a usar para la siguiente clase va a ser el mismo de hoy, que ha sido el mismo de todas las clases, ya para que no lo esperen. O sea, no esperen un cambio, pues. Listo, entonces, después de unas vacaciones que ya estamos de regreso. El siguiente tema, el siguiente tema que vamos a ver es el de curvas de declinación. Estaba viendo el otro día, bueno, ayer estaba checando el calendario y me parece que tenemos esta semana la siguiente y otra más, si es que estoy en lo correcto. Si no estoy en lo correcto, alguien me lo puede confirmar, por favor. Déjenme ver. Pues sí, más o menos. Pero no, tenemos que estar seguros. Sí, pero ve, porque se supone que acaba el 14 del semestre. Ok. El 14 acaba el semestre y siguen los finales, ¿no? O ya el semestre con todo y finales. Sí, sigue la semana de finales. Ok, ok, ok. Déjame ver. A ver, aquí está. Sí, sí, porque nos quedan 5 clases, incluyendo esta. Ok, entonces, pues en realidad vamos bastante bien. Curiosamente, yo pensé que terminaba la otra semana, entonces iba bastante rápido. Aquí está. Aquí está. Nos queda esta. Dice solicitud de suspensión de estudios y solicitud especial de baja de asignaturas. Ah, ok, para los que se quieran dar de baja. Es esta semana. Nos queda la del 2 al 6 de agosto y del 9 al 13, o bueno, 14, los que tengan clase. Luego, y que este es para, del 16 al 21 es para finales. Periodo de exámenes finales y evaluación. O sea, solamente es una semana para finales. Bueno, ok. Listo, pues así está el calendario. Ya lo confirmamos. Perfecto. Pues vamos a darle, vamos a avanzar en este tema. Entonces, de la tarea, este es curvas de declinación. ¿Qué entendieron por curvas de declinación? Bueno, ¿qué son las curvas de declinación? ¿Qué lograron entender? Pues yo entendí que es como el final de la vida productora de un pozo, cuando pues ya dio casi su máximo, entonces ya está por ser abandonado. Bueno, eso entendí yo. Ok, ¿y para qué te sirven? Eh, bueno, lo que entendí es para que el pozo siga siendo, ¿cómo se dice? Económicamente valioso. O sea, para ver en qué momento lo puedes abandonar. Lo de no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenemos que sacar NP y el tiempo de años posteriores que podemos seguir produciéndole hasta que tengamos el mayor cantidad de, ¿cómo se llama? Barriles como útiles, o sea que siguen siendo rentable. Después de eso ya deja Rentable. de ser rentable. Sí, 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 va por ahí. Para eso nos sirve, Enoch. Gracias. De hecho, esa es una aplicación que tiene. ¿Alguna otra aplicación? Gracias, Enoch. ¿Alguna Sí, otra? Adelante, Alejandro Gutiérrez. nos sirve para pronosticar el comportamiento de producción futura del pozo, ¿no?
del pozo o del campo o del O yacimiento. del campo. Así es. Ahora, ok, entonces ya llevamos dos cosas, ¿no? Enoch y Alejandro. Nos sirve para, como dice Enoch, para ver en qué momento el pozo o el campo va a seguir siendo rentable, es decir, es para hacer un pronóstico de producción, para extendernos de la historia de producción que tenemos actualmente y eso nos permite, como dice Alejandro, hacer un pronóstico para saber en qué momento una puede dejar de fluir y, bueno, no tanto dejar de fluir, porque eso pues nos los va a dar otra cosa, que es la presión del yacimiento, las características del yacimiento, pero más bien nos va a permitir visualizar cuándo va a dejar de ser rentable, ¿sí? Entonces, ¿para qué otra cosa lo podemos utilizar? ¿Dónde está Jessica? Jessica, Aquí estoy, aquí estoy. Pues es que la adelante, mayoría por ya lo favor. dijeron mis compañeros, sirve para hacer estimaciones, y esas estimaciones son como dimensionar instalaciones, saber los ingresos económicos que se van a tener a futuro y así también podemos planear las operaciones que se van a hacer, por ejemplo, de recuperación secundaria o mejorada, dependiendo de lo que se le vaya a meter, y para obtener la producción acumulada de aceite La NP, efectivamente. y el comportamiento futuro de producción. Creo que para eso nos serviría. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre curvas de declinación y por ejemplo, la estimación de una IPR futura? Según yo, que la curva de declinación se puede modificar metiendo una recuperación secundaria y se puede ir alargando la vida del pozo o del yacimiento. Ajá, por ejemplo, José, gracias Jessica. Y José, a ver, pero ¿para qué utilizarías curvas de declinación y en qué momento utilizarías curvas de IPR futura, por ejemplo? O sea, vamos, este es un tema nuevo, pero lo que quiero dejar claro es, el tema anterior o los temas anteriores utilizamos curvas de IPR futuro. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos temas, o entre estas dos aplicaciones? No sería como en el método de graficación, porque en el IPR era este, la presión de fondo fluyendo contra el gasto, y en el de curvas de declinación es la producción contra el tiempo, ¿no? Es correcto, Alejandro. Es decir, en el IPR futuro lo que hacemos es estimar la presión, pero ahí nos estamos yendo al IPR per se, o sea, es como muy específico, ¿no? Es como si yo lo visualizara en un solo punto, es decir, en un punto del tiempo y dijera, ¿sabes qué? Cuando la presión valga tanto, entonces ¿cuánto me va a dar de potencial? Pero cuando estamos hablando de curvas de declinación, aquí lo que estamos usando es el gasto histórico que ha tenido nuestro campo o nuestro pozo. Es decir, aquí ya estamos utilizando lo que puede haber aportado este pozo en un año, en 2 años, en 3 años, en 5, en 10, en 20, en 50 años, ¿sí? Entonces, aquí estamos utilizando una historia de producción y en relación con un IPR, pues ahí utilizamos lo que son las propiedades, es decir, son conceptos totalmente diferentes que no se deben de mezclar, porque a veces confunden cómo estimar el comportamiento futuro y dicen, bueno, pues es IPR futuro. Pues no, si yo quiero estimar un comportamiento futuro a 5 o a 10 años, yo tengo que trazar una curva de declinación que me dé ese comportamiento a 5 a 10 años con base en el comportamiento histórico que ha tenido nuestro campo. Luis Cedeño dice, sirven para realizar un pronóstico de la vida productora del pozo con el fin de conocer cuándo meter una recuperación secundaria y o mejorada y aumentar la producción. Así es, también es eso, es que prácticamente lo que estábamos también ya comentando. Entonces es el complemento también de lo que está mencionando Luis.
Es decir, es un pronóstico. Entonces, ¿de qué me va a servir este pronóstico? Por ejemplo, vamos a suponer que hoy en día tenemos un histórico de producción de la mezcla mexicana, bueno, o no de la mezcla mexicana, más bien de la producción mexicana de la producción nacional de hidrocarburos, de aceite, pero también estas curvas sirven para gas, ¿ok? Entonces, tenemos esta historia de producción y yo con ese histórico de producción puedo generar un estimado de en qué momento podría alcanzar su límite económico o cuánto tendría yo de producción dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Sí, para eso me sirve. O algún campo o algún pozo también me sirve para estimar en qué momento podría dejar de ser rentable. Cuando hablamos de rentabilidad, ¿a qué me refiero? ¿Quién entiende el término de rentabilidad? O para dejárselos en otro concepto, ¿en qué momento podría decir yo que el pozo va a dejar de ser rentable? Cuando es rentable es cuando se puede decir que el precio del barril me está dando lo que necesito. Y cuando ya no es rentable es que ya no me está rindiendo, ya no me está dando el dinero suficiente para seguir. Así es, entonces está en función del precio del barril, José. Pero ese precio del barril, ok, vamos a suponer que son $50 por barril. Entonces, ¿quién fijaría o qué fijaría? O más bien, ¿cuál otro concepto tendría que necesitar para decidir si es rentable o no? Luis Cedeño dice, cuando excede el límite económico deja de ser rentable. Sí, pero ¿de dónde parte el límite económico? Miguel Ángel Nava, cuando ya no hay ganancias, efectivamente en ese momento deja de ser rentable y cuando no ha sobrepasado el límite económico. Ok. Cuando sí ha sobrepasado el límite económico. Ok. Pero ¿quién o qué nos impone ese límite económico? Es decir, ¿cómo me ¿Podría baso? ser el costo de producción, Los profe? costos de producción. Así es, Enoch y Yesenia, el costo de producción por barril. No es lo mismo un costo de producción de un campo, vamos a suponer, terrestre, un campo terrestre somero, por ejemplo, los campos que están en la faja de oro, los campos que están, por ejemplo, en Veracruz, o a Tampico, Pánuco. Estos campos, pues son someros, tienen 800 metros de profundidad, tienen algunos 1200. Ya si te empiezas a ir como más hacia más profundo, 1500, los pozos aportan o aportaban con una buena producción, eran campos rentables. Hoy en día, estos mismos pozos, como ya son pozos de campos maduros, tienen que utilizar sistemas artificiales, tienen que utilizar algún método para incrementar su producción. Entonces, en ese momento, incrementa el costo de producción. Ahora, si ustedes comparan ese costo de producción de un pozo terrestre con el de un pozo marino, pues definitivamente el costo de producción de un pozo marino va a ser más alto. Y si ustedes hablan de un aceite extra pesado o pesado, pues definitivamente va a ser más alto. O un campo, por ejemplo, de aguas profundas, como lo sería Trión, que se está tratando de desarrollar, pues definitivamente va a tener costos de producción bastante altos. Y esto también lo podemos ver en los yacimientos no convencionales. Nada más entrando en un paréntesis que está relacionado con el tema. ¿Por qué estaba incrementando el precio del aceite? Es decir, teníamos un incremento del precio del aceite que empezó a ocurrir este año, que fue como un salvavidas para todos los petroleros y para muchos países, pues el hecho de que este precio empezara a incrementar y prácticamente alcanzó hasta los $70 por barril la mezcla mexicana. ¿Por qué los países dicen, sabes qué, tenemos que bajarlo? Porque no sé si algunos leen noticias petroleras, deberían de hacerlo, pero en algún momento, en la semana, me parece que fue la pasada o la antepasada, Rusia y Arabia y los países de la OPEC y OPEC Plus dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un acuerdo y reducir este precio de barril porque se está yendo muy alto.
¿quién iba a decir? José Eduardo, me parece que ibas a comentar algo. ¿Por qué se está llegando a este acuerdo? ¿Por qué no quedarnos con un precio alto? ¿Por qué no quedarnos con precios arriba de los $70 por barril? No, no sé, profe, pero no sería oferta y demanda. Hay mucho, hay mucho y todo lo quieren vender. Entonces, para llegar a un acuerdo, lo bajan para que sea rentable la venta. La venta empieza a ser, bueno, vamos a suponer, tú eres como país, México, estás produciendo aproximadamente 1.700, me parece 1.670, una cosa así, millones de barriles. ¿Te conviene venderlos a 70 o te conviene venderlos a 50? O los países, por ejemplo, Rusia, que estaba produciendo 8 millones de barriles. ¿Le convendría vender esos 8 millones en $70 o en 80 o le convendría venderlos en 50? En 80, porque ganas más, pero si otros países tienen la misma producción y lo andan vendiendo, pues ahí se pelea económicamente el mercado. Eso es correcto, pero con la misma producción bajaría el precio, por lo mismo que comentas, oferta y demanda. Pero hoy en día, como se está reactivando nuevamente la economía, como ya esta situación del COVID pues está empezando pues ya a solventarse, como China está reactivando su economía, como Estados Unidos está reactivando su economía, los países europeos están reactivando su economía, la India empieza a reactivarse poco a poco, esto empieza a requerir mayor demanda de hidrocarburos, entonces esto requiere mayor producción y por eso también ha ido incrementando el precio, ¿verdad? Pero entonces, pues podríamos decir, bueno, entonces me conviene tenerlo más alto, me convendría hasta que llegara a $100 por barril como país, ¿no? Pero ¿cuál es uno de los principales objetivos que buscan estos países para reducir el precio? De hecho, los países dicen, ¿sabes qué? Vamos a incrementar la producción precisamente para eso, para reducir el precio. ¿Cuál creen ustedes? Adicional a lo que se ha ido comentando. O sea, ¿qué están buscando? ¿Por qué se han hecho estas reuniones tan frecuentes? ¿Por qué no podrían decir, sabes qué? Pues si ya está empezando a incrementar la demanda por los países que están reabriendo su economía, ¿por qué no dejarlo así? ¿Por qué no dejar que llegue a 80? Porque el precio puede llegar a 80, 90. Producción hay, petróleo hay mucho, pero está controlada. Está controlada por Arabia, está controlada por la OPEC, está controlada por otros países. ¿Qué es lo que estarían buscando? ¿Por qué no decir, sabes qué? Pues ya, o sea, déjalo que suba y que suba y que suba y nos conviene que suba a los petroleros o a los países. Profe, ¿podría ser por la optimización de los costos de producción para que así sea más barata la extracción del hidrocarburo y así puedan competir contra otros precios de hidrocarburos bajos? No sé. Jessica, va en función de los costos de producción, pero vamos a suponer que a ti te cuesta hoy en día sacar un barril $50 y ese precio pues, se va a quedar, o sea, no tendría que cambiar. Pero sí va por ahí. El punto es que están los llamados frackers en Estados Unidos. Entonces, ellos, estas compañías pequeñas o algunas muy grandes, están explotando los yacimientos no convencionales. Pero el costo de producción efectivamente está relacionado con estos yacimientos no convencionales. Un yacimiento no convencional requiere, aparte de todos los estudios y todo este desarrollo bastante costoso, requieres terminar con sistema artificial, requieres fracturar hidráulicamente,
requieres cierto tipo de perforación, porque muchas ocasiones está haciendo perforaciones horizontales. Si tú tienes, vamos a suponer, contaminantes o abrasivos o algún fluido que pueda ser corrosivo, entonces esto podría afectarte aún más la terminación. Necesitarías incrementar tus costos al meter tuberías que pudieran resistir esta corrosión. Esto incrementa el costo de producción y efectivamente aquí lo que se busca es evitar que los frackers comiencen nuevamente con un desarrollo desmesurado como se hizo en el pasado, como se hizo en el 2013, 2014. Este desarrollo que tuvo Estados Unidos, que pasó de ser un país importador produciendo 2 millones de barriles a ser un país exportador, a producir hasta 12 millones de barriles. Entonces, definitivamente aquí entró la oferta y la demanda, que es lo que estaba comentando José. Oferta y demanda, y tuvimos una alta oferta de hidrocarburos y tuvimos una baja demanda porque algunos países empezaron a entrar en recesión y esto generó que se cayeran los precios del barril. Y luego, cuando empezaban a recuperarse, pues a los chinos se les ocurrió comerse una rata y entonces pues empezó el COVID. Y el COVID pues nuevamente tiró los precios. ¿Por qué? Pues porque ya de por sí venían tambaleándose, venían medio recuperándose como a $50 y de pronto pues se volvieron a caer. Y al detenerse todas las economías y con una sobreoferta, pues evidentemente fue cuando pues todos pusieron el grito en el cielo o pusimos el grito en el cielo. A algunos hasta se les bajó la presión y pues tuvieron algunas complicaciones porque llegaron los precios a estar por debajo del cero, es decir, estuvieron en números negativos. Entonces, bueno, pues cómo no íbamos a asustarnos nosotros los petroleros y pues me imagino que también ustedes, si alguno se enteró, a lo mejor pues comenzó ahí a lamentarse de haber estudiado ingeniería petrolera, ¿verdad? Pero afortunadamente pues esto se está recuperando, esto fue algo temporal y los precios están subiendo, pero evidentemente si los precios empiezan a incrementarse y si los países empiezan a dejar, los países mayores productores o los que controlan prácticamente el mercado, comienzan a dejar que nuevamente el precio suba, pues Estados Unidos, bueno, los operadores de Estados Unidos van a empezar nuevamente a extraer petróleo, van a empezar otra vez este desarrollo desmesurado y pues van a empezar a incrementar la producción y al haber nuevamente una sobreproducción, pues puede tumbar nuevamente los precios. Entonces, lo que se está buscando es tener un balance entre precio y producción y no dejar que el precio esté muy por arriba del costo de producción. ¿Por qué? Del costo de producción de los yacimientos no convencionales. ¿Por qué? Porque si este costo de producción es más bajo que el precio, entonces, pues nuevamente van a empezar a perforar y a desarrollar desmesuradamente. Y pues esto que va a hacer, pues tumbar nuevamente los precios y pues eso no es algo que pues todos queramos. ¿Ok? Entonces, por eso es que están buscando equilibrar la producción, es decir, ese es el equilibrio que se busca y eso es lo que se tiene que hacer, equilibrar realmente esta producción. ¿Sí? Estados Unidos es un país, pues, el país más fuerte del mundo económicamente, el país con una gran ingeniería, con un país que tiene un alto desarrollo tecnológico y entonces en algún momento quizás Estados Unidos desarrolle procesos que permitan explotar los pozos de una manera más económica. Entonces esto le va a reducir aún más el límite de rentabilidad. Y pues aquí va a ser otra complicación. ¿Por qué? Pues porque pues evidentemente ahora si el precio está en 50, a lo mejor, bueno, y el costo de producción vamos a suponer que sea $55 o 60, entonces pues los frackers dicen, ¿sabes qué? Si yo empiezo a extraer hidrocarburos no me va a ser rentable. Pero si con la tecnología reducen este costo de producción y lo llegan a bajar a 40, pues entonces nuevamente va a haber otro boom.
y eso es algo que pues podría afectar nuevamente al precio, ¿no? Que el precio del petróleo pues siempre ha sido cíclico. El precio siempre es cíclico, en algunos momentos va a estar alto, en otros momentos va a estar alto, digo, bajo. En esta ocasión, pues les tocó, o a ustedes les tocó vivir una experiencia en donde fuera el precio muy bajo, en algún momento llegará a subir. A mí también me tocó, no les voy a ser sincero, la primera vez cuando yo empecé a trabajar, me tocaron precios hasta de 105, 108 dólares por barril. Wow, todos estábamos extasiados. E incluso, pues, era, ¿sabes qué? Pues tú perfora y haz lo que quieras, e incluso échale aguacate si gustas. Pero de pronto, pues también nos tocó el precio bajo. Entonces, ¿sabes qué? Llegaron las vacas flacas y pues tuvimos que comenzar a buscar otras estrategias como petroleros. ¿Ok? Entonces, pues así está el asunto. Profe, yo tengo una duda. Adelante, José. Digamos, con las curvas de declinación a tiempo voy a saber cuántos barriles puedo sacar, ¿no? Aproximadamente con el tiempo, a 3 o 5 Aproximadamente. años. Es efectivamente, Digamos, sí. si hoy está 80 el barril, pero dentro de 3 meses baja a 50, ¿cómo compenso esos costos a tiempo? Normalmente el costo de producción no es fijo, pero es un costo ya estimado. Eh, por ejemplo, un pozo del ATG, requieres fracturamiento hidráulico, requieres bombeo mecánico, requieres una terminación a lo mejor horizontal. Entonces tú ya tienes un estimado y dices, sabes que este costo de operación me va a ser de 40 dólares por barril. Ya no lo vas a cambiar, o sea, el costo se va a quedar así, excepto que traigas una tecnología diferente y digas, bueno, sabes que con un nuevo equipo de perforación, con un nuevo sistema artificial, a lo mejor yo reduzco el costo a 35 dólares por barril. Pero el costo de operación prácticamente lo vas a tener ahí, como si fuera un costo fijo. ¿Sí? Entonces, con lo que estás jugando es con el precio, o más bien, lo que está fluctuando es el precio del barril. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo dentro de 3 meses, pues bueno, mi costo va a seguir siendo 40, pero dentro de 3 meses a lo mejor el precio del barril ya no va a ser de 70, va a ser de 50 y de repente va a llegar a 30. Es decir, la estimación la vas a hacer con el precio del barril, no tanto con el costo. ¿Sí? O más o menos. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Ahora, otra cosa, bueno, esto ya es como de ingeniería económica, pero pues evidentemente también si sube el precio del petróleo, pues te cuesta más la refinación, te cuesta más los derivados. Entonces, si te cuesta más la refinación, ¿qué viene en la refinación? Viene la gasolina, vienen derivados como plásticos, bien, son miles o son miles cientos de miles de productos que se pueden extraer del petróleo. Hoy por hoy el petróleo es la fuente energética pues, que más productos te da. O sea, no hay manera que hoy en día esto se vaya a sustituir con energías renovables. Es decir, a lo mejor reducirás un poco el porcentaje, pero hoy por hoy el petróleo sigue siendo la fuente energética número uno. Y si tú empiezas a incrementar, por ejemplo, el insumo, que es el hidrocarburo que tú estás extrayendo del subsuelo, y entonces este insumo, si este insumo sube, pues sube también la gasolina. Y si sube la gasolina, pues imagínense ustedes todo lo que se mueve con gasolina, desde los autos, los camiones de transporte, barcos, bueno, o derivados, no sé, la turbocina, vamos a suponer. Entonces, todo esto te incrementa los costos y esto incrementa, y esto ya tiene más que ver con ingeniería económica, que viene aquí la inflación y que vienen otros productos. Entonces, por eso es que también un precio alto no nada más se ve reflejado en el costo de producción, sino esto tiene toda una cadena de valor. Y esta cadena de valor pues va influenciada en pues los productos, cómo se mueven, es decir, la logística. Tú tienes que traer, vamos a suponer, incluso el aguacate es como el oro mexicano, ¿verdad? Entonces, tú tienes que transportar toneladas y toneladas de México a Estados Unidos de aguacate, pero pues para ese transporte necesitas gasolina. Eso te va a incrementar el precio también de transporte. ¿Por qué? Porque es toda una logística, ¿sí?
Incrementa la gasolina, pues incrementa la inflación, incrementan muchas cosas y esto se ve reflejado a nivel internacional. Esto es macroeconomía. Sí, pero eso es un punto que, bueno, ustedes tendrían que ver en ingeniería económica, pero es todo lo que implica el hecho de tener precios altos en el hidrocarburo. Sí. Nosotros ahorita estamos enfocando en los costos operativos, pero es para que tengan una visión de todo lo que implicaría. ¿Ok? No sé si está quedando claro. Bueno, espero que sí. Entonces vamos a seguir avanzando. Profe. Ahora sí, normalmente tenemos 3 etapas. Me voy un poco rápido en este tema porque quiero asumir que ya hicieron su tarea y que lo vieron. Entonces, para llegar a algunos ejercicios, pero tienes el descubrimiento, tienes la evaluación, tienes el primer aceite que estás produciendo, tienes un incremento aquí en el número 4 y luego tienes un plató. El plató es en donde se estabiliza la producción, es decir, es cuando alcanzas el punto máximo de producción. Normalmente buscas que este plató sea estable, obsérvenlo, pero en muchas ocasiones, pues al producir irracionalmente o al no mantener una producción continua, es decir, al estar extrayendo y extrayendo hidrocarburos, bueno, este plató pues puede llegar a ser muy corto o incluso no presentarse, es decir, alcanzas un pico y pum, empieza a caer. Entonces, observen, a esto es a lo que yo me refiero, la curva de declinación. Esta gráfica representa el histórico de producción de un campo, es decir, empieza desde el desarrollo, desde que se descubre hasta el desarrollo, y empieza la declinación. A esto me refiero con el límite económico. El límite económico me lo está marcando el costo de producción por barril. Es lo que yo les comentaba. Si el costo de producción es de $40 por barril y yo alcanzo la producción que cubra, bueno, más bien que se iguale con este límite económico, por debajo de esta producción, pues ya no va a ser rentable. ¿Sí? El costo por barril, aquí está implícito. Está implícito, por ejemplo, pues prácticamente todo, es decir, costo por barril, costo operativo, el pago de regalías, si tienes que pagarle al Estado. Muchos proyectos hoy en día están también como en un límite económico. ¿Por qué? Por el pago de regalías hacia el Estado. Algunos proyectos o varios proyectos de Pemex. Si tú le redujeras la carga fiscal, la carga de impuestos, pues este límite económico a lo mejor no estaría aquí, estaría más abajo. A lo mejor este límite económico, como pagas menos regalías, a lo mejor estaría acá, en esta parte. Observen esto, este es la producción de aceite, pero también esto se puede graficar con producción, digo, con precio de aceite. Entonces, este límite económico es dinámico, puede variar. ¿Sí? Ok, entonces, este es un ejemplo de un histórico de producción. Observen cómo empezamos desde abajo, este ya venía, si nos vamos más atrás, bueno, a lo mejor viene por acá, o el primer aceite, pues lo tuviste el primer año muy alto, pero pues llegó a ser aún más alto, 325 barriles. Este es el punto aquí, observen el plató no es horizontal, es decir, no se alcanza un plató horizontal que pues a lo mejor uno quisiera que fuera así, ¿no? Que se estabilizara en un cierto punto, pero no lo alcanzó. Ahora viene la declinación. Las curvas de declinación se enfocan a partir de este punto, desde donde viene el proceso de declinación de la producción. ¿Y de qué me van a servir? Me van a servir para llevar una extrapolación o un pronóstico hasta un cierto punto. La curva de declinación es la línea punteada, ¿sí? Y observen, el histórico de producción es lo café. Entonces, a partir de este comportamiento histórico, yo trazo una curva de declinación, que tengo 3 tipos, no sé si las recuerdan, y de ahí yo trazo este pronóstico, que es la parte amarilla, y que es lo que me va a dar cuánto va a producir dentro de los próximos años. Es decir, en el año 33, vamos a suponer que sea, no sé, 1933. Así estuvo produciendo un campo. Esto es un campo viejo, es un campo maduro. En 1933. No, olvídenlo, 1933, no, eso está muy obsoleto.
Aquí dice 2010. Aquí debería de ser, bueno, cámbienle los numeritos de acá abajo. Vamos a rayarlos así. Y vamos a poner aquí 2010. Y yo voy a cambiar acá y voy a ponerle aquí 2020. Entonces, del 2020 yo saqué mi pronóstico de producción. Y de ese 2020, yo quiero saber cuánto va a producir dentro de los próximos años. Entonces, yo al 2020, yo hago mi pronóstico de producción y digo, ¿sabes qué? Entonces, para cuando yo llegue al 2030 vamos a poner que acá sea el 2030, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar aproximadamente 125 barriles. Y esta línea azul es el límite económico, ¿sí? Entonces, yo quiero saber en qué momento voy a alcanzar el límite económico. Entonces, aquí yo lo estaría alcanzando pues así como está. Vamos a suponer que sea al 2050 o 2054. Vamos a suponer que sea aquí 2054. Entonces, así es como yo hago la estimación. Este límite económico, pues como les comentaba, está en función de el costo operativo. Entonces, para eso nos sirven las curvas de declinación, para hacer pronósticos de producción con base en el histórico. ¿Ok? Eso es lo que nos va a servir. Vamos a ver esto. Vamos a ver, déjame ver si está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a compartirles esta parte. Aquí, en la CNIH, ustedes pueden entrar a esta liga, es pública, y ver la producción a nivel nacional. ¿Sí? Ven la producción a nivel nacional y pueden ponerle aquí los años a partir de los cuales ustedes quieren ver esa producción. Vamos a ponerle a partir del año 91. Producción a nivel nacional del año 91. Entonces, vamos a ponerle aquí. Si ustedes le pican, pueden ver cuál ha sido el comportamiento histórico. Vamos a darle consultar. Esta página, recuerdo que siempre me ha hecho quedar mal porque se traba. Voy a darle anual. Hoy está jalando. En las mañanas como que le dan mantenimiento, entonces de pronto ya no jala bien. Aquí está el histórico a nivel nacional desde el 91. A esto es a lo que yo me refiero. Aquí podríamos decir que alcanzamos el plató. Observen, 3.300 millones que le tocaron al señor ¿cómo se llama? Vicente Fox. Entonces, a este tipo le tocó una producción altísima, que está reflejada en dónde, pues no lo sabemos, ¿verdad? Es decir, estos excedentes petroleros, pues simplemente no se utilizaron correctamente, esto es otra historia, pero 3 millones de barriles se alcanzó el plató, se alcanzó la producción más alta también en Cantarell, y de ahí para abajo. Aquí estamos ahora, declinando, declinando, declinando. En este año el año de aquí es el 2021. Las curvas de declinación me permitirían estimar, con base en este comportamiento, cuál sería la producción al 2030, por ejemplo, al 2022, al 2040. Es decir, ese sería el comportamiento que yo podría estimar. ¿Sí? Para eso son las curvas de declinación. También a este otro señor Calderón le tocó una producción bastante alta. ¿Sí? Entonces, aquí alcanzamos el pico máximo de producción a nivel nacional. Hoy en día estamos declinando y pues de igual manera ahora estamos en 1.678.8 millones de barriles. El problema también es que como nos volvimos un país dependiente del petróleo, pues seguimos con esa tendencia. Vamos a poner un campo, les voy a mostrar este campo Acal. Acal es un campo bastante, que puede ser un buen ejemplo. Al ser un país dependiente del petróleo, como les comentaba, bueno, pues difícilmente podemos
migrar rápidamente para tener una economía dinámica. Entonces, déjenme ver dónde está. Estas cuencas del sureste, aguas someras. Aquí ustedes pueden consultar contratos petroleros o incluso contratos, bueno, más bien asignaciones o contratos, es decir, contratos de Pemex o contratos privados. Este es ACAL. Observen, ACAL, que era uno de los yacimientos mayores productores del país, aquí es en donde alcanza el mismo pico, ¿sí? Cantarell, prácticamente. Ahora observen dónde está ACAL. ACAL ya es un muerto, es decir, ya está dando patadas de ahogado en este punto. Se le va a hacer recuperación mejorada para tratar de obtener una producción mayor a lo que está dando actualmente. Pero prácticamente aquí llegó a su pico. Observen el plató, duró prácticamente un año en una producción irracional, en una sobreproducción excesiva, que como la que se está realizando hoy en día también en los campos. Y se están pues prácticamente agotando campos que pudieran tener mayor recuperación, pues al abrirle a la producción, al querer sacar todo en el corto plazo para pues cubrir estas cuotas políticas y para pues, poder mantener una economía moviéndose en función del petróleo, pues esto duró unos cuantos años, mientras que pudo haber sido pues más extensa este plató, ¿no? Entonces, observen esto. Esto se puede estimar con curvas de declinación. ¿Sí? Las curvas de declinación nos permitirían aquí, por ejemplo, estimar cuándo va a dejar de ser rentable ACAL. Aquí está dando 38,000 barriles. Estos están miles de barriles. Entonces, con las curvas de declinación podríamos estimar en cuál año nosotros vamos a empezar a tener aquí o vamos a alcanzar el límite económico. Para eso son las curvas de declinación. ¿Sí? Es decir, vamos a ver esto. Periodo, este es la producción de inyección con agua, es la parte morada, pero si nosotros vamos a suponer que aquí le llaman rellenos verticales, en realidad son reparaciones mayores. Una reparación mayor te da un incremento en producción. Observen cómo cambia la tendencia que ya traía y bueno, vuelva a tener otra vez esta tendencia. Ahora viene nuevamente una aplicación de CO2 y luego viene otra aplicación de otro proyecto de CO2. Es decir, vienen proyectos de recuperación mejorada, de EOR. Entonces, estos proyectos de recuperación mejorada, pues permiten incrementar, en lugar de traer esta declinación, yo le meto un proyecto, por ejemplo, de RMA, aquí vamos a ponerle RMA, le meto RMA y entonces cambio la tendencia de declinación y observen cómo hay mayor recuperación. Después yo le meto EOR y entonces cambio la tendencia de declinación y vuelvo a tener mayor recuperación y así, estoy diciéndolo mal, sucesivamente. Iba a decirlo de una manera incorrecta. Entonces comienzas a meter estos proyectos y observen cómo cambió esta tendencia de declinación que podría irse de esta manera, ¿ok? Entonces, para eso meto aquí las curvas de declinación para ir estimando en qué momento va a dejar o va a alcanzar el límite económico, ¿ok? Listo. Esto es una pregunta nada más. ¿Cuál es la diferencia entre RMA y reparación menor? Es decir, una reparación mayor y una reparación menor. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo dice que se les ocurre?
Nadie. Ok. Listo. Nuevamente, aquí hay una producción. Esta es una parte en donde tenemos un método de EOR. En este histórico de producción podemos ver que hay inyección alternada de agua y gas, ¿sí? Que es este WAP. Entonces, en este punto es en donde entra un proceso de recuperación mejorada. Y aquí hay un cambio, que es esta línea roja, y la recuperación mejorada lo que hace es, pues, incrementar los niveles de producción, es decir, la recuperación que vamos a tener. Entonces, por eso tenemos un incremento ligero, pero al final, pues es incremento. Ligero, cuando hablamos de ligero, pues no podemos decir nada más así al aire que es ligero, ¿verdad? Porque esto puede ser, con que sea un incremento de 5,000 barriles, 10,000 barriles, bueno, eso puede volver rentable el proyecto. Los proyectos de EOR son costosos, entonces por eso también cuando tenemos precios del barril bajos, pudieran no ser rentables. Entonces, por eso muchos proyectos se paran, como en el caso de Canadá. En Canadá necesitan mucha recuperación mejorada, necesitan calentar el aceite, necesitan calentadores en las líneas de producción, necesitan meter también algunos procesos de recuperación mejorada, algunos procesos de recuperación secundaria, o necesitan meter algunos mecanismos de producción. Por ejemplo, en algunas tuberías meten unas resistencias que permiten calentar la tubería para reducir la viscosidad del aceite. Es decir, este calor se te transfiere al aceite y, bueno, se reduce la viscosidad. Esto es costoso, esto incrementa el costo de producción. Por eso es que Canadá hoy en día ha reducido su producción de hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque tienen costos de producción muy altos. Alguien iba a participar, me parece que José. Lo de, ¿cómo se llama? La RMA, reparación menor, sí, si no mal recuerdo, es cuando se modifican cosas del estado mecánico, ¿no? Del pozo, y cuando es mayor es cuando se le mete una estimulación o algo sí, parecido. sí, va por ahí. Gracias, José. Eh, una reparación menor, una RME, reparación menor, es cuando tú te metes al pozo y le metes, por ejemplo, meterle un sistema artificial. Tú tienes un pozo con una terminación simple y le metes un ESP, le metes un bombeo mecánico, le metes un bombeo hidráulico. Eso es una reparación menor. O un cambio de tubería. Tú llegas, sacas la tubería, metes otra por algún daño que haya tenido. Eso es una reparación menor. Una reparación mayor es cuando tú tienes un intervalo, lo taponas y te cambias al otro intervalo. O cuando ya te metes con el yacimiento. O sea, prácticamente hay que verlo así, cuando ya te metes con el yacimiento. Sí. No en cuestión de recuperación mejorada o secundaria, sino como meterle alguna inyección, como meterle una estimulación podría ser, eh, pero va más hacia el punto del cambio de intervalo. Una reparación mayor sería más como cambios de intervalo o por ejemplo, alguna reentrada o algún sidetrack. Eso podría ser una reparación mayor. Una reparación menor simplemente es sacar tuberías, es sacar cambios o meter algún sistema artificial, algún cambio de sistema artificial. También, por ejemplo, tú puedes cambiar de bombeo neumático a bombeo mecánico. Eso sería una reparación menor. ¿Ok? Entonces, listo. Vamos a dejarle hasta aquí. La próxima clase nos vamos a ir ya con esto. Esto fue el intro de lo que son las curvas de declinación. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Va quedando claro más o menos? Sí, profe. Todo bien. Todo bien. Ok. A ver esto. Bueno, entonces, si no hay más dudas. Ok, estoy en esto. Interesante. Nada más quiero hacer una prueba tecnológica. A ver, apriétenle Alt
Si están en la computadora, aprieten el Alt y a ver, nada más, a ver, permítanme. A ver, a ver. Apriétenle Alt y apriétenle V. Ja, sí sirve. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Cuídense. Nos vemos la próxima clase.